Día 110. Jueces 7. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Aroz. El campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esa manera, Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a casa y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón: todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te enseñaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua, y Dios le dijo: pon a un lado a los que se inclinen para beber, y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos, y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón: con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Así que Gedeón se quedó con 300 hombres. Recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo, en el valle. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón: levántate y ataca a los madianitas. Yo te daré la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente Purá. Cuando oigas lo que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente del este se habían dispersado por todo el valle. Parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido. Le decía: soñé que un pan de cebada venía rodando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Su compañero le respondió: no cabe duda que se trata del ejército de Gedeón. Dios le va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: arriba todos, Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten: por Dios y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche, cuando estaba por cambiar el turno de la guardia. Hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros 2 grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron: ¡al ataque! ¡Por Dios y por Gedeón! Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, seguían tocando sus trompetas, mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Se fueron a Bet-Sitá, camino a Zerará, y llegaron hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Entonces llamaron a los hombres de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés para que persiguieran a los madianitas.
Gedeón envió mensajeros por todo el territorio de Efraín con este mensaje: vengan a pelear contra los madianitas, vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bet-Bará, para que los madianitas no puedan cruzar por allí. Los de la tribu de Efraín obedecieron estas órdenes y capturaron además a Oreb y a Asef, que eran los dos jefes madianitas. Mataron a Oreb en la piedra que ahora se conoce como Roca de Oreb. A Asef lo mataron en el lugar donde se exprimían las uvas para hacer el vino y que se conoce como Lagar de Asef. Persiguieron a los madianitas y después llevaron las cabezas de Oreb y de Asef a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. Jueces 8. Los de la tribu de Efraín estaban muy enojados con Gedeón y le reclamaron: ¿por qué no nos dijiste que ibas a pelear contra los madianitas? ¿Por qué no nos avisaste? Gedeón le respondió: comparado con lo que hicieron ustedes, yo no he hecho nada. Lo poco que hicieron ustedes fue mucho más de lo que hicimos nosotros. Con la ayuda de Dios pudieron capturar a Oreb y Sef, los jefes madianitas, y eso tiene mucho valor. Con estas palabras de Gedeón se les pasó el enojo a los de Efraín. Gedeón y los 300 hombres que lo acompañaban llegaron al río Jordán y lo cruzaron. Estaban muy cansados, pero seguían persiguiendo al enemigo. Al llegar a Sucot, Gedeón le pidió a los que vivían allí: por favor, denles algo de comer a mis soldados, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Seba y a Salmuná, los dos reyes madianitas. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿por qué tenemos que darle de comer a tu ejército? Todavía no han capturado a Seba y a Salmuná. Entonces Gedeón les dijo: está bien, con la ayuda de Dios capturaremos a Seba y a Salmuná, y cuando lo hayamos hecho volveremos a este lugar y nos vengaremos de ustedes. Los azotaremos con ramas espinosas y arbustos del desierto. De allí Gedeón se fue a la ciudad de Penuel y les pidió lo mismo a los que vivían allí. Los de Penuel les contestaron lo mismo que los de Sucot. Así que Gedeón les dijo a los de Penuel: cuando vuelva, después de lograr la paz, echaré abajo esta torre. Seba y Salmuná estaban en Carcor con unos 15,000 hombres, que era lo que quedaba del ejército que salió del este, porque habían muerto 120,000 soldados. Gedeón subió por el camino que pasa al este de Nobá y Joc-Behá y los atacó por sorpresa. Seba y Salmuná trataron de huir, pero Gedeón los persiguió y los capturó. Eso causó mucho miedo y confusión en el ejército madianita. Cuando Gedeón volvió de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y le hizo unas preguntas. El joven le dio los nombres de los 77 jefes de Sucot. Entonces Gedeón fue a hablar con los hombres de Sucot y les dijo: ¿se acuerdan que se burlaron de mí y no quisieron ayudarme? Me dijeron que no podían darle de comer a mi cansado ejército porque todavía no habíamos capturado a Seba y a Salmuná. ¿Se acuerdan? Pues aquí los tienen. Y Gedeón tomó a los jefes de Sucot y los y los azotó con ramas espinosas y arbustos del desierto. También echó abajo la torre de Penuel y mató a los hombres de esa ciudad. Después les preguntó a Seba y a Salmuná: ¿cómo eran los hombres que mataron ustedes en Tabor? Ellos le respondieron: se parecían a ti, todos parecían ser príncipes. Gedeón exclamó: eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre. Les juro por Dios que si los hubiera dejado vivir, yo no los mataría a ustedes dos ahora. Enseguida Gedeón le ordenó a Jeter, su hijo mayor: vamos, mátalos. Pero Jeter no se animó a sacar su espada porque era todavía muy joven. Entonces Seba y Salmuná le dijeron a Gedeón: si realmente eres tan valiente, mátanos tú mismo.
Entonces Gedeón se levantó y los mató. Luego les quitó a los camellos de Seba y Salmuná los adornos que llevaban al cuello. Después de eso los israelitas le dijeron a Gedeón: queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen porque nos has salvado de los madianitas. Gedeón les respondió: ni mi hijo ni yo los gobernaremos. Quien los va a gobernar es Dios. Pero una sola cosa les pido: que cada uno me entregue los anillos de la gente que ha capturado. Y es que los madianitas, como otra gente que vivía en el desierto, usaban anillos de oro. Así que los israelitas le respondieron: con mucho gusto, aquí estaban. Y extendieron en el piso una capa donde cada uno echó un anillo de los que habían capturado. El oro de los anillos que recibió Gedeón pesaba casi 19 kilos. Además le entregaron adornos, joyas y telas finas que usaban los reyes madianitas y los collares de sus camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo una estatua y la colocó en Ofra, su ciudad. Todos los israelitas le fueron infieles a Dios porque iban a adorar esa estatua. Aún para Gedeón y su familia, la estatua resultó ser una trampa. Así fue como Israel venció a los madianitas, los cuales nunca más recobraron su poder, y mientras Gedeón vivió, hubo en esa reunión 40 años de paz. Gedeón se fue a vivir a su propio pueblo, y allí tuvo muchos hijos con sus varias esposas. Pero en Siquem tuvo otra mujer, de la cual nació un hijo a quien llamó Abimelech. Cuando Gedeón murió, era ya muy anciano. Lo enterraron en la tumba de su padre, Joás, en Ofra, ciudad de Abiezer. Después de que murió Gedeón, los israelitas volvieron a pecar contra Dios, pues adoraron a dioses falsos. Eligieron a Baal-Berit como su dios y se olvidaron del Dios verdadero que los había librado de todos sus enemigos. Y no fueron bondadosos con la familia de Gedeón, a pesar de todo el bien que él les había hecho. Salmos 109. Dios mío, yo te alabo, no te quedes callado. Hay un mentiroso y malvado que miente acerca de mí. Tanto odio me tiene que me ataca sin razón, me tiene acorralado. Habla mal de mí a pesar de que lo amo y hago oración por él. Me odia, me trata mal a pesar de que lo amo y lo trato bien. Dios mío, págale con la misma moneda, haz que lo acuse su propio abogado. Haz que lo declare culpable el juez que le dicte sentencia. Haz que lo condenen sus propias mentiras. Quítale la vida antes de tiempo y que otro haga su trabajo. Que se queden huérfanos sus hijos, que deje viuda a su esposa. Convierte a sus hijos en vagos y limosneros. Haz que los echen de esas ruinas donde viven. Que les quiten todo lo que tienen los que antes les prestaban dinero. Que a esos huérfanos nadie los trate con cariño ni les tenga compasión. Haz que sus descendientes pronto desaparezcan. Haz que en el futuro nadie recuerde que existieron. Dios mío, no te olvides nunca de la maldad de su padre ni del pecado de su madre, ni que nadie recuerde que existieron. No pierdas de vista a mi enemigo, pues jamás se le ocurrió ser bondadoso con nadie. Persiguió a los pobres, a los humildes y necesitados hasta quitarles la vida, ya que le encantaba maldecir, que le caiga una maldición, ya que no le gustaba bendecir, que nadie lo bendiga. Castígalo donde más le duela, que esa maldición lo cubra como un manto, que lo apriete hasta ahogarlo. Dios mío, trata así al que me acuse y al que mienta contra mí, pero a mí, trátame bien. Tú eres un Dios bondadoso, sálvame por tu gran bondad. Yo soy pobre y humilde y es muy grande mi dolor. Poco a poco me voy debilitando como las sombras de la noche, hasta parezco una mariposa sacudida por el viento. Ya casi no como,
Tan flaco estoy que me tiemblan las rodillas. Cuando la gente me ve, se ríe y se burla de mí. Dios mío, ayúdame. Por tu gran amor, sálvame. Que sepan que esto que me sucede porque tú así lo has querido. Pero si tú me bendices, no me importa que me maldigan. Mis enemigos están listos para atacarme, pero tú los pondrás en vergüenza y a mí me llenarás de alegría. Dios mío, cubre a mis acusadores de vergüenza y deshonra. Yo te daré gracias con el gran pueblo que te alaba, porque tú defiendes a los pobres y los salvas de los malvados que los condenan a muerte. Hechos 20. Cuando todo aquel alboroto terminó, Pablo mandó llamar a los que habían creído y les pidió que no dejaran de confiar en Jesús. Luego se despidió de ellos y se fue a la provincia de Macedonia. Pablo iba de lugar en lugar, animando a los miembros de las iglesias de esa región. De allí se fue a Grecia, país donde se quedó 3 meses. Estaba Pablo a punto de salir en barco hacia la provincia de Siria, cuando supo que algunos judíos planeaban atacarlo. Entonces decidió volver por Macedonia. Varios hombres lo acompañaron. Sóprato, que era hijo de Pirro y vivía en la ciudad de Berea, Aristarco y Segundo, que eran de la ciudad de Tesalónica, Gayo, del pueblo de Derbe, y Timoteo, Tíquito y Trófimo, que eran de la provincia de Asia. Todos ellos viajaron antes que nosotros y nos esperaron en la ciudad de Troade. Cuando terminó la fiesta de los panes sin levadura, Pablo y los que estábamos con él salimos en barco, desde el puerto de Filipos hacia la ciudad de Troade. Después de 5 días de viaje, llegamos y encontramos a aquellos hombres y nos quedamos allí 7 días. El domingo nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Mientras Pablo hablaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Pero Pablo bajó, se inclinó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo: «No se preocupen, está vivo». Luego, Pablo volvió al piso alto y celebró la cena del Señor y siguió hablándoles hasta que salió el sol. Después continuó su viaje. En cuanto a Eutico, los miembros de la iglesia lo llevaron sano y salvo a su casa y eso los animó mucho. Pablo había decidido ir por tierra hasta Aso, pero nosotros tomamos un barco para recogerlo allá. Cuando llegamos, él se nos unió en el barco y nos fuimos al puerto de Mitilene. Al día siguiente, el barco pasó frente a la isla Quío y un día más tarde llegamos al puerto de Samos, porque Pablo no quería pasar a Éfeso ni perder mucho tiempo en la provincia de Asia. Lo que deseaba era llegar lo más pronto posible a la ciudad de Jerusalén para estar allá en el día de Pentecostés. Seguimos navegando y un día después llegamos al puerto de Mileto. Estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Cuando llegaron les dijo: «Ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme en la cárcel
y que van a maltratarme mucho. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesús. Estoy seguro de que no volverá a verme ninguno de ustedes, a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios. No les he ocultado nada. Ustedes deben de cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la Iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la Iglesia para que cuiden a todos los que Dios salvó por medio de la sangre de su propio Hijo. Cuando yo muera, vendrán otros que, como si fueran lobos feroces, atacarán a todos los de la Iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la Iglesia los sigan y los obedezcan. Por eso, tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Nunca he querido que me den dinero ni ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló con todos los líderes y oró por ellos. Todos comenzaron a llorar y abrazaron y besaron a Pablo. Estaban muy tristes porque Pablo les había dicho que jamás lo volverían a ver. Después, todos acompañaron a Pablo hasta el barco. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.